Es que creo que nos han secuestrado al ponente para hacer fotos. Pero vamos a tratar de empezar puntuales. Bueno, mientras entra, buenas tardes a todos, a los presentes y a los que están también online. Iniciamos la segunda jornada de tarde de la Semana de la Economía y bueno, pues mientras sube Pablo, comentaros que la tarde se compone de dos sesiones. Por un lado va a estar esta, que hablaremos sobre el metaverso, y con posterioridad otra mesa sobre ciberseguridad. Gracias. Nada, después de, como muchos luego nos vamos a ir de manera precipitada, luego lo recordaré, pero comentaros que después de la segunda sesión, igual que a mediodía, los alumnos de la Escuela de Cocina, que están por aquí detrás también muy atentos, servirán una merienda cena para todos los asistentes. Os aconsejo que os quedéis, que hemos comido muy bien. Venid, que os vean. Y nada, aquí están, dos de ellos. Son alrededor de 70 entre cocineros y camareros. O sea que nada, llevan muy poquito tiempo, pero lo están haciendo muy bien. Y nada, voy a pasar a... Gracias. Voy a pasar a presentar a Pablo Viedma, que bueno, cuando elegimos la temática del metaverso estábamos todos diciendo, madre mía, ¿esto despertará interés? O, alguien hablaba de futuro, pero no es futuro, es presente. Y la verdad que nos dimos cuenta que mucha gente no sabía lo que era el metaverso, ¿no? Y a los que ya hemos leído un poco nos cuesta también de entenderlo. Nos cuesta de entenderlo bastante. Así que seguro que Pablo nos saca de dudas. Él ya ha dicho que lo va a hacer para que no nos durmamos, que es difícil después de la sesión maratoniana que llevamos aquí algunos. Así que, nada, tanto la Asociación Empresarial como el Ayuntamiento de Alzira te damos la bienvenida y estamos muy agradecidos de que estés aquí y que bueno, nos hayas contestado con tanta rapidez. Muchas gracias a vosotros. Pues buenas tardes, como ya sabéis, yo soy Pablo Viedma, yo soy el director del área de tecnología de un despacho de Valencia, Action Legal. En el despacho básicamente estamos súper focalizados en innovación, tanto a nivel de startups, emprendimiento, como también a nivel de grandes corporates, empresas multinacionales. Pero básicamente a nosotros lo que nos mueve es puramente la innovación y básicamente nos dedicamos sobre todo pues, a tecnología, nuevos servicios, al emprendimiento, o sea, es básicamente nuestro foco. Como decía, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder divulgar sobre estos temas que al final son tan desconocidos, pero que cada vez más están apareciendo en los medios. Y bueno, venimos a hablar de metaverso, que para los que no estéis familiarizados es básicamente una realidad paralela que a día de hoy se está empezando a desarrollar poco a poco y que además no es la primera vez que lo hemos podido ver o que lo hemos podido incluso experimentar. Pues los metaversos vienen de bastante antiguo, o sea, tenemos referencias históricas y además tenemos referencias a nivel de cine. Hoy básicamente vamos a tocar una pequeña introducción a lo que se trata de los metaversos. Vamos a ver también un poquito en qué consiste cuando hablamos de metaversos y cuáles son las posibles implicaciones. Esa es la parte que más me interesa, las posibles implicaciones económicas y legales. Empezando por la parte de la introducción, básicamente cuando decimos que metaversos son realidades paralelas, hablamos también de realidades totalmente virtuales, paralelos a la realidad, que están programados, que básicamente están basados en código binario. Para que os hagáis una idea, es todo un conjunto de ceros y uno que al final pues, terminan conformando bits. Estos bits conforman más información y esta información termina reflejándose de alguna forma tanto en gráficos como en texto, como en sonido. A día de hoy sí que es cierto que aunque podamos hablar de metaversos en muchísimos ámbitos, cuando estamos hablando del hype que tenemos a día de hoy con los metaversos, hablamos solo de aquellos metaversos que están construidos sobre una blockchain.
Y muchos de vosotros os preguntaréis, ¿qué es una blockchain? Una blockchain es una tecnología de cadena de bloques, es una tecnología totalmente distribuida que permite, entre otras cosas, el registro de operaciones y eventos digitales de forma totalmente inmutable y permanente. Entonces, cuando hablamos de metaverso a día de hoy, cuando veamos en las noticias la palabra metaverso, siempre vamos a estar refiriéndonos a aquellos que hayan sido construidos en una blockchain y cuyo elemento central o elemento característico son los NFTs, que seguro que también nos ha sonado en algún momento esta palabra NFTs, que hacen referencia a los non-fungible tokens, que básicamente son como representaciones digitales totalmente únicas. Por ejemplo, podemos hablar de un NFT cuando hablamos pues, de un cuadro de Monet, que sabemos que es una pieza totalmente original y totalmente única, pues una representación digital de ese cuadro, que además con la que se puede comercializar, pero que es totalmente única y que solo hace referencia a ese cuadro, pues un non-fungible token podría ser algo parecido. Cuando se habla de non-fungible, lo que hablamos es de un token no fungible, que en el ámbito del derecho quiere decir que no se puede intercambiar o no se puede sustituir por algo de la misma naturaleza. Es decir, es algo totalmente irreemplazable, es algo totalmente insustituible. Como decía, con los metaversos vamos a hablar siempre de aquellos, y sobre todo en esta presentación o cuando lo veamos en la actualidad, vamos a hablar sobre todo de aquellos que estén montados sobre una blockchain, cuyo elemento característico siempre sea un token o los non-fungible tokens, y como ocurre con casi todo que toca la tecnología blockchain o que podamos decir que está basado en tecnología blockchain, es un nuevo concepto totalmente diferente. Cuando hablamos de tokens y nos referimos a la tecnología blockchain, nos referimos a activos digitales, distribuidos, que puedan estar registrados en una cadena de bloques, y no nos referimos, por ejemplo, a lo que es el dinero a día de hoy. Todos, si los que estamos en esta sala, aunque cada día cada vez más en decadencia, todos llevamos en la cartera algo de dinero en efectivo. El dinero efectivo al final no es otra cosa que una representación física de antiguamente riquezas que se podían medir en oro y a día de hoy de deuda. Al final nosotros, el sistema económico a día de hoy funciona a través de la deuda y la representación de la deuda. Cuando tenemos un billete, por ejemplo, de 50 euros, hablamos de 50 euros que han sido emitidos, o sea, es decir, es un billete que ha sido emitido por un organismo central y que nos reconoce a nosotros que tenemos esa riqueza, una riqueza en 50 euros y que además es la deuda de otra persona. ¿Vale? Entonces, los tokens realmente no es algo que sea totalmente nuevo, sino que vienen desde muy antiguos. Incluso, por poner un ejemplo un poquito más fácil, cuando íbamos a los recreativos o a las salas de arcade, las fichas con las que tú podías empezar a jugar en las máquinas son representativas de 1 euro, 2 euros o de lo que hiciese falta para poder encender esta máquina. Pues eso también son tokens, o lo que se te imprimía en esa máquina para luego poder intercambiarlo por un regalo en la tienda de regalos de ese arcade, pues eso también son tokens. Es decir, los tokens no es algo totalmente nuevo, sino que vienen y que ya estamos acostumbrados a ellos y los utilizamos a día de hoy de forma totalmente continua, solo que si los mezclamos con la tecnología blockchain, adquieren un nuevo significado. Pues lo mismo pasa con el metaverso. El metaverso es una realidad virtual. Siempre han existido realidades virtuales, sobre todo desde el nacimiento de Internet y en los primeros desarrollos a nivel de videojuegos, pero con la tecnología blockchain adquieren un nuevo significado y una implicación totalmente diferente. He hablado de blockchain, he hablado de tokens y probablemente más de uno me miraréis con cara de ¿pero qué es eso del blockchain? ¿Qué es eso de la cadena de bloques? ¿Qué son los tokens? Bueno, aunque ya haya hecho una mediana introducción previa, sí que quería pararme aquí un poquito porque no podemos entender los metaversos a día de hoy, tampoco podemos entender los tokens si no entendemos primero qué es la tecnología blockchain y posteriormente qué puede implicar un token a nivel jurídico, a nivel económico e incluso a nivel social.
Una blockchain básicamente es una tecnología y es una tecnología que se denomina normalmente en inglés como Distributed Ledger. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tecnología blockchain es una tecnología de registro distribuido que sirve para registrar de forma permanente e inmutable cualquier tipo de evento digital. Por ejemplo, imaginemos que yo ahora mismo me gustaría venderle unas entradas vamos a poner unas entradas de teatro a un amigo que yo tengo unas entradas de teatro para ir a un espectáculo en Madrid y yo tengo un amigo en Madrid. Resulta que yo, porque estoy en esta charla, ahora mismo no puedo ir a esa entrada de teatro y quiero venderle esa entrada sin necesidad de más intermediarios. Quiero hacer esa transacción. Pues si nosotros hacemos esa transacción en una blockchain y se queda registrada en una blockchain, hacemos una transacción desde la identidad A, que sería yo, a la identidad B, que es mi amigo en Madrid, para que él pueda ir al evento o al espectáculo de teatro y esa transacción de yo te vendo a ti esta entrada de teatro o te la transmito directamente quedaría totalmente registrada como una especie de asiento contable o de libro contable y se quedaría registrada tal y como es sin ningún tipo de posibilidad de poder enmendarla, de poder modificarla o en su defecto de poder borrar que esa transacción ha ocurrido, con lo cual estamos hablando de algo que nos permite registrar eventos, que nos permite registrar transacciones de forma totalmente inmutable y permanente, que nadie puede alterar. Evidentemente esto no significa que la tecnología no pueda ser hackeada. Existen medios para hackearla, lo que pasa es que es bastante difícil y a día de hoy habría que implicar demasiado esfuerzo como para poder hackearla, pero bueno, no nos vamos a meter en la parte técnica. Básicamente lo que decíamos es, blockchain es igual a registro, es un registro de eventos, es un registro de transacciones. En este caso, estos registros, decíamos, están distribuidos. Están distribuidos quiere decir, no dependen de una única persona o de una única compañía. A día de hoy, por ejemplo, sí, aunque algunos crean que ya se ha cerrado, si entramos en Facebook y subimos información a Facebook, en Facebook quien controla toda la información y quien controla todos los servidores donde se aloja la información de Facebook es una única compañía. Mientras que si hablamos de tecnología blockchain, hablamos de un registro de información, de transacciones, de eventos digitales que está copiado en todos y cada uno de los ordenadores que participan dentro de esa red y que la sustentan. Es decir, estamos hablando que ahora mismo tenemos un registro que si lo montásemos, si hiciésemos una prueba de concepto en esta sala y todos y cada uno de nosotros con nuestros móviles montásemos una blockchain para registrar determinado tipo de eventos digitales o cualquier tipo de transacción, todos y cada uno de nosotros podríamos tener una copia de ese registro, con lo cual todos y cada uno de nosotros podríamos consultar la información referente a los eventos y las transacciones que hayan podido ocurrir entre nosotros en este evento. Básicamente esos son los nodos. Entonces, cuando hablamos de tecnología blockchain, hablamos de registro y hablamos de registro en mano de unos nodos y es un registro totalmente distribuido entre todos esos nodos. Es poder descentralizado de opinión, poder descentralizado para poder consultar la información. Además, la tecnología blockchain es segura o la tecnología blockchain podemos decir que es inmutable y es permanente porque se sustenta en la resolución de una serie de algoritmos matemáticos, ¿vale?, que permite que la información sea registrada en una cantidad de bloques, de ahí que hablemos cadena de bloques, esos bloques son los bloques de información con las diferentes transacciones y eventos realizados, que se conectan entre sí. El hecho de que hablemos de que es un registro inmutable hablamos de registro inmutable cuando hablamos de tecnología blockchain porque cuando registramos un bloque y registramos un segundo bloque, el segundo bloque va referenciado al primero, con lo cual, si nosotros queremos intentar modificar el segundo bloque, tendríamos que modificar también el primero. De ahí que dijese antes, es bastante difícil conseguir la modificación o el hackeo de los registros en blockchain, porque básicamente si imaginemos que hacemos una prueba de concepto en esta sala y conseguimos registrar, pues vamos a poner un ejemplo,
conseguimos registrar en 6 horas 500 bloques de transacciones, aquella persona que intentase alterar de alguna forma el registro, intentando modificar, por ejemplo, una transacción en el bloque 455, esa persona debería de intentar modificar todos los registros de todos y cada uno de nosotros, desde el 1 hasta el 455, adelantarse y además crear un nuevo bloque 456 para que el resto de nosotros seamos convencidos de que ese nuevo bloque 456, que hace referencia al 455, es el bueno y que, por lo tanto, la cadena de registro tiene que ir por ahí. Si os fijáis, la cantidad de trabajo que hay que poner para poder intentar alterar un registro en la tecnología blockchain es brutal. De ahí que a día de hoy la gran mayoría de personas que puedan intentar o que pretendan alterar de alguna forma este tipo de registros se lo piensen 2 veces antes. Porque hay que consumir mucha energía, porque hay que consumir muchísimos recursos y porque al final la dificultad para poder hackearla es brutal, o sea, es súper alta. Además, que no es una tecnología que esté basada en algo común, pero que sí que está siempre con nosotros, y es la criptografía tanto de tipo simétrico como asimétrico. Todos aquí hemos accedido alguna vez a nuestra portal de la Seguridad Social o hemos accedido a la página de Hacienda para presentar el borrador de la declaración de la renta. Cuando intentamos autenticarnos o identificarnos en este tipo de páginas, utilizamos algo que se llama como la clave pública o tu firma electrónica del gobierno. La firma electrónica del gobierno, más allá de solo identificarnos a nosotros, básicamente es tecnología criptográfica que nos identifica a nosotros y que además nos da una clave que nadie sabe. Bueno, en nuestro caso casi prácticamente ni siquiera nosotros mismos sabemos de qué se compone esa clave, porque está gestionada por el gobierno, pero bueno, el caso es, nos identifica a nosotros de forma única mediante una combinación de números y letras y además nos da a nosotros una clave privada que nos permite decir, por ejemplo, la página de Hacienda cuando vayamos a presentar el borrador, que quien está firmando este borrador, pues en mi caso sería Pablo Viedma Cabrera, que tiene el DNI y tal y que ha entrado en la página a esta hora y ha presentado el borrador a esta hora y el borrador tiene esta cantidad de información y ha sido presentado en ese momento en concreto. Esa es una de las cosas para las que sirve la criptografía, tanto la simétrica como la asimétrica. En el caso del gobierno o en el caso de la tecnología blockchain hablamos de criptografía simétrica. Decía antes que los tokens no son nuevos, que las blockchain no son nuevas, pero es que muchísimo menos la criptografía es nueva. La criptografía es pura matemática y la criptografía, la primera vez que apareció en 1950 durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los nazis se mandaban mensajes entre sí e intentaban descifrar también los mensajes del bando contrario. Todo lo que se utilizaba para intentar ocultar los mensajes entre los diferentes bandos no era otra cosa que criptografía. Y la criptografía básicamente se refiere al arte de esa capacidad para poder ocultar o proteger un mensaje. Para eso sirve la criptografía. También decían que los tokens, como decía, los tokens no son nuevos, pero es que las blockchain tampoco. Las blockchain realmente en sí mismas tienen bastantes años porque hablamos de que los primeros desarrollos o intentos o pruebas de concepto de blockchain pues rondan alrededor de los 1990 y poco, 99 ya empezó a haber algún coletazo bastante más serio en cuanto se refería a la tecnología blockchain, con lo cual cuando hablamos de tecnología blockchain que esto no es el futuro sino que es el presente, yo corrijo, no es que sea el presente, es que es el pasado. O sea, es que ya viene de largo, es una cosa que no es totalmente nueva ni ajena. Otra cosa es que nunca haya llegado a la población común, eso es otro tema. Pero al final siempre hay desarrollos que tardan bastante más. Internet, por ejemplo, se creó en 1970 como un proyecto armamentístico de los Estados Unidos para compartir información entre los diferentes cuarteles y no llegó a la población hasta la década de los 90, con el Web 1. Si os fijáis, estamos hablando de que 20 años después es cuando llega, cuando hablamos de blockchain y empezamos a decir que
Fue en 1990 y a largos, 2000, cuando empezaba a darse las primeras pruebas de concepto. 22 años después estamos hablando de ello porque no para de aparecer en las noticias. Continuando sobre las blockchain, tienen básicamente tres elementos, de los cuales uno ya lo he explicado, que básicamente es la criptografía, y otro de ellos es el consenso. Cuando hablamos de consenso, obligatoriamente tenemos que hablar de una pluralidad de personas. Si os recordáis lo que he dicho antes, la blockchain es un registro distribuido que está sustentado por un número de ordenadores, denominados nodos normalmente, que puede ser limitado o ilimitado. Cuando hablamos de tecnología distribuida y que hay no un único registro, sino un registro compartido por todos los nodos, de alguna forma tenemos que conseguir que esos nodos estén de acuerdo en que la información que cada uno de nosotros tenemos, si estuviésemos hablando de esta sala, la información que cada uno de esos tenemos es la misma información y es la información veraz y correcta. Pues para eso se utiliza el consenso en las blockchain. ¿Y cómo se consigue poner de acuerdo a gente que no se conoce entre ella y que probablemente cada uno esté en una punta del mundo? A día de hoy, por ejemplo, en la red de Bitcoin, el 40% de los nodos creo que está situado en China, pero el otro 60% está distribuido por todo el mundo. De hecho, nos podríamos encontrar incluso nodos, granjas, que seguro que habéis visto en algún periódico o en algún artículo aparecido, granjas de minado. Podemos encontrar incluso naves industriales repletas de servidores y de ordenadores que lo único que hacen es minar bloques, registrar y soportar la red. Es decir, que incluso en un mismo sitio podríamos encontrar 5.000 nodos en una misma nave industrial, para que os hagáis una idea. Es decir, el sustento que tiene, por ejemplo, ahora a día de hoy una de las principales redes blockchain, que es Bitcoin, es brutal. O sea, es muchísima cantidad de servidores y muchísima cantidad de nodos. Por supuesto, el consenso no se consigue poniéndolos a hablar a todos, ni se consigue pues, en un parlamento, ni se consigue tampoco en una reunión. ¿Cómo se consigue el consenso? Mediante técnicas matemáticas, mediante algoritmos. Mediante matemática puro porque al final es resolver un problema matemático. No me voy a meter ahí porque entonces ya estaríamos hablando de matemáticas y esto se sale un poquito de mi campo, aunque hay que entenderlo, pero bueno. La cuestión es, el consenso se consigue a través de métodos matemáticos y a través de algoritmos, y estos algoritmos nos ayudan ¿a qué? A registrar los bloques de información y además nos ayudan a obtener una recompensa, porque si nosotros ayudamos a registrar bloques, nosotros recibimos una recompensa. Si nos vamos a las estadísticas a día de hoy, cada minado de bloque en Bitcoin ahora mismo está produciendo para cada persona o para cada ordenador que consigue registrar un bloque, 6,25 Bitcoin. Si hacemos las matemáticas y teniendo en cuenta que Bitcoin a día de hoy oscila entre los 45.000 y los 50.000 euros, simplemente hay que multiplicar. Es decir, estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de mucho dinero, pero también estamos hablando de muchísimo gasto. Porque para poder resolver uno de los problemas matemáticos que nos pone Bitcoin, para poder registrar un bloque, hace falta muchísima energía. Mucha energía y muchísimo esfuerzo de computación. Y eso es el consenso. El consenso en las redes blockchain es la forma en la que se consigue registrar los bloques y la forma en la que cada uno de los nodos puede conseguir registrar ese bloque. Con lo cual, si yo consigo registrar un bloque porque me he gastado mucha energía y mucha fuerza de computación, yo recibo esa recompensa. Por último, y otro de los grandes elementos de las tecnologías blockchain y de las redes blockchain son las bases de datos. Decíamos antes, blockchain es un registro totalmente distribuido entre diferentes tipos de nodos. Es un registro. Es lo mismo que un libro contable. ¿Por qué? Porque básicamente lo que haces es registrar eventos y transacciones digitales continuamente. Y además es una base de datos no solo de transacciones, sino también puede ser una base de datos de activos, porque pueda representar la titularidad sobre cualquier tipo de activo representado mediante, fijaos lo que había dicho antes, un token. Y además también es una base de datos de usuarios. Pero cuidado, como hablamos de criptografía y como hablamos de una tecnología cuyo sistema político preferido debería de ser la anarquía, aquí todo lo que estamos hablando es
puramente criptográfico, y cuando hablo de criptográfico hablo de secreto. Los usuarios no están identificados por siglas, ni por nombre, ni por apellidos, ni por un DNI. Están identificados por una clave algorítmica que es un conjunto de números y letras con una determinada longitud. Es decir, que si nosotros hiciésemos aquí una prueba de concepto y yo hiciese una transacción, por ejemplo, hiciese una transacción de 6 bitcoins entre mí mismo y una persona de la primera fila, aunque sí que es cierto que todos vosotros podéis llegar a ver la información de cuándo se ha realizado esa transacción, eso no quiere decir que seáis capaces de identificar si yo he sido el que ha hecho la transacción o si X persona de la primera fila ha sido la que la ha recibido, porque lo que importa en blockchain no es la identidad. Lo que importa es que haya pasado y que todos comprobemos que ha pasado y que por lo tanto eso se puede registrar. Blockchains. Seguimos con la parte de la tecnología de la cadena de bloques. Sin adentrarnos mucho en temas de categorizaciones, tenemos varios tipos, pero básicamente las principales son por acceso a la información y por capacidad para participar como nodo o como usuario normal. Cuando hablamos de capacidad para participar están las públicas, las privadas y las híbridas. Las híbridas básicamente son aunando las características mejores tanto de las públicas como de las privadas. ¿Qué es una blockchain pública? Una blockchain pública, por ejemplo, es Bitcoin o la prueba de concepto que estaba comentando aquí. Si nosotros creamos una red de blockchain y lo que hacemos es permitir que a todo el que entre por ahí sin necesidad de hacer absolutamente nada también se pueda unir, estamos hablando de una blockchain pública. Mientras que si cerramos las puertas con llave y nadie más puede entrar y todos los que estamos aquí nos identificamos entre nosotros y sabemos quiénes somos y quiénes son los nodos, hablamos de una blockchain privada. Mientras que hablaremos de una híbrida cuando el acceso a la información sea público, pero los nodos estén controlados por personas identificadas. Cuando intentamos hablar de las blockchains, aunque existen, como decía, diferentes tipos, también básicamente podemos hablar de sistemas. Al final, si yo lo quiero utilizar para registrar eventos y transacciones y soy un banco, ¿qué me interesa? ¿Que sea privado o que sea público? Evidentemente me va a interesar que sea privado. Pero si quiero montar un tipo de banca alternativa en el que los registros, por ejemplo, puedan ser públicos, pero no se sepa quiénes son los nodos, montaré una blockchain híbrida. Porque me interesa que la gente acceda y vea cuáles son los registros, pero no me interesa que se sepa a qué se refiere cada registro, sino simplemente que existe. En cuanto al acceso a la información, decíamos las que tienen permiso y las que no. Hablamos de permissionless como aquellas que no necesitas ningún tipo de permiso para poder acceder a la información y las permissioned como aquellas en las que sí se necesita una autorización para poder acceder a la información a la base de datos. Asimismo, aplicaciones de la tecnología blockchain, infinitas. Ahí he puesto ejemplos. Son infinitas. O sea, no hay ningún tipo de límite creativo donde no podamos aplicar la tecnología blockchain. Otra cosa es que esto sea razonable o que esto sea necesario. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Necesito una blockchain para registrar las transacciones de la frutería del barrio? Oye, pues que si te quieres meter, genial, ¿eh? Que si te quieres gastar el pastizal que cuesta montar una blockchain o montarte una blockchain para poder hacer ese registro, por mí genial, puedes hacerlo. ¿Es necesario? No. Hay métodos muchísimo más sencillos, también digitales y también seguros, y no necesita de una blockchain, ni necesita tampoco de un token ni de una criptomoneda. Entre otros, bueno, algunos de los ejemplos, pues criptomonedas, contratos inteligentes, que por cierto no son contratos, tokenización, registros y, por supuesto, metaversos. Terminando la parte de los blockchains, ahora vamos a ir un poquito a los tokens, que son como aquellas unidades de cuenta que dentro de las blockchains nos sirven no solo para identificar bienes, sino también para identificar derechos, para identificar también incluso a personas y además nos sirven básicamente para tradear, para comercializar dentro de esa blockchain y para poder registrar los diferentes eventos o las diferentes transacciones que se puedan crear. Básicamente, los tokens, como os comentaba antes en la introducción,
Son representaciones. Son representaciones, en el caso de la tecnología blockchain, totalmente digitales. Pero además son representaciones digitales sobre activos, tanto tangibles como intangibles, es decir, sobre aquello que puedo tocar y aquello que no. La música no podemos tocarla, es un activo intangible, se puede registrar en un token, se puede representar mediante un token. Nuestra casa es tangible, también se puede representar mediante un token. Es más, digo que los tokens no son antiguos porque no solo hay que hablar de arcade o hay que hablar del dinero, que es muy antiguo, sino podemos hablar incluso de la escritura de la propiedad. Todos, cuando hemos accedido a una hipoteca o aquellos que no han tenido que pasar por la hipoteca y han ido al registro de la propiedad y han comprado una finca o han comprado un piso, se les ha emitido alguna suerte de certificado o alguna suerte de título. Es un título de propiedad sobre un inmueble. Ese título de propiedad permite que una persona identifique que es titular sobre un inmueble sin necesidad de ir a comprobar dónde está el inmueble o sin necesidad de verdad si esa persona vive en el inmueble. Con lo cual, eso es un token. Es un token que representa el derecho de propiedad sobre un determinado activo. Pero básicamente, como decíamos antes, los tokens junto con las blockchain son y adquieren un significado totalmente diferente y, por supuesto, como decíamos, representaciones digitales de bienes y derechos registrados en una blockchain. Pasamos a la parte de los metaversos y, como vamos bien, si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo o abrir algo a debate, yo estoy encantado de recibirlo. No sé si vamos bien de explicación, si voy demasiado rápido, si no me lo podéis decir. ¿Alguien tiene alguna duda o algo? Bueno, ¿alguna concreta? Vale. Veo como todavía no hay atrevidos, hasta que no pase la parte de polémica, creo yo que no va a haber intervenciones. Pero bueno, pasamos a la parte de los metaversos. Hablamos de metaversos y decíamos en la introducción, hablamos de mundos virtuales o de realidades totalmente paralelas. Cierto, es totalmente paralelo. Por ejemplo, muchísimos de nosotros o bastantes de nosotros habremos jugado, pues yo qué sé, a los Sims, que este juego lo conoce prácticamente todo el mundo. O habrá gente que ha jugado al GTA o que juegue al Call of Duty, por poner ejemplos de videojuegos en los que se crean mundos totalmente virtuales, pues esos mundos virtuales también son metaversos. Lo que pasa es que decíamos antes, no hablaremos de metaversos hoy como ese tipo de videojuegos, sino que hablaremos de metaversos porque son mundos virtuales registrados y creados sobre una blockchain cuyo activo principal son los NFTs o los tokens. Tenemos ejemplos de metaversos por un tubo. Películas, además, desde los 70 hasta el día de hoy. De las más recientes hay dos en 2021, que ahora mismo no recuerdo muy bien los nombres, pero así que sean muy representativas de lo que es un metaverso y de cómo podría funcionar. Ready Player One de Steven Spielberg de 2018. Esta es bastante buena. Por supuesto, también está Matrix, que también representa un metaverso. Y también tenemos Tron, bastante básico, pero también representa un metaverso. Asimismo, como decía, tenemos juegos. Tenemos el GTA, tenemos el Fortnite. De hecho, Fortnite es uno de los metaversos a día de hoy casi más famosos en los que se puede jugar y en los que incluso se están dando conciertos. Es decir, acuden millones de personas a través de su ordenador y a través de su avatar a disfrutar de un concierto de su artista favorito en el metaverso. Y además se mueve muchísimo dinero. Muchísimo, ¿eh? O sea, es decir, la capitalización a día de hoy de los metaversos, luego la comentaré, pero no es poco. No estamos hablando de miles o cientos de miles de euros. Hablamos de muchísimo más. Como decíamos, a día de hoy, cuando hablamos de metaversos no hablamos de los que se refieren a estas películas, aunque Ready Player One sí que se parece bastante, sino que hablamos de aquellos que estén montados y que tengan como características principales el ser construidos sobre una blockchain, el tener como activo principal los tokens tanto fungibles como no fungibles, los que tienen también usuarios y permiten a sus usuarios crear avatares y mantener interacciones sociales dentro del metaverso, y además los que están construidos de la siguiente forma, y esto es muy importante porque
nos permitirá luego entender muchas noticias que podamos ver. Los metaversos tienen 3 grandes capas. Está la capa de tierra, está la capa de contenido y está la capa de interacción. Cada una encima de la otra. Si pensamos, por ejemplo, en una ciudad o pensamos, por ejemplo, en un terreno baldío, un terreno en el que no hay absolutamente nada, nosotros tenemos ahí una capa de tierra. No hay absolutamente nada puesto, no hemos construido todavía nada y no hay ningún tipo de civilización. Y ahora, con el concepto de propiedad a día de hoy, empezamos a delimitar los límites de cada una de las tierras o empezamos a delimitar poco a poco qué territorio pertenece a cada uno. Ahí ya estamos hablando de que estamos empezando a delimitar el concepto de propiedad. El concepto de propiedad, como sabéis, o bueno, si no lo explico yo, no es algo que venga desde hace muchísimo, sino el concepto de propiedad moderno es algo bastante reciente, no más allá del siglo XIX. Evidentemente hay un concepto de propiedad muchísimo más antiguo, incluso del derecho romano, pero no me voy a poner a dar una clase de derecho romano porque si no ya sí que os dormís. O sea, eso seguro. Entonces, hablamos de una capa de espacio, hablamos de una capa de tierra, de land, como podréis ver en algunos artículos, sobre la que no hay todavía construido nada, pero sí que hay un concepto de titularidad, un concepto de propiedad. Sobre esa capa, imaginemos que esta capa de tierra está formada por bits, está formada por diferentes cuadraditos gráficos. Digamos que yo soy titular de una serie de esos cuadraditos gráficos y ahora yo decido que porque a mí me gusta muchísimo la música rock, por poner un ejemplo, yo voy a crear allí una tienda de discos de rock, una tienda de instrumentos para rock y además voy a crear también una sala de conciertos única y exclusivamente de música rock. Estoy construyendo una capa de contenido exclusivamente dedicado al rock, pero dentro de mi territorio. Estoy creando contenido y le estamos metiendo esa capa de contenido. Y ahora, yo tengo todo eso, pero sin embargo nadie puede interactuar y nadie puede comprar, nadie puede escuchar. Pues ahí es donde viene la capa de interacción social. Ahí es donde, si permitimos las transacciones mediante tokens y permitimos que fluya o se cree una economía totalmente paralela, estaremos hablando de un metaverso como lo que a día de hoy conocemos como metaverso. Economías totalmente paralelas que son totalmente ajenas a los controles gubernamentales a día de hoy y que esperemos que eso siga por mucho tiempo. No me llaméis anarquista, pero soy muy partidario de que esto esté fuera del control de las garras del gobierno. Aunque hay que decir que hace poco Hacienda ya ha dicho que va a empezar a controlarlos. O sea que queda poco. Hacienda siempre está. Por todos y para todos. Pero no para ellos. Eso siempre, recordadlo. El caso. Los metaversos tienen 3 capas. Tienen la capa de tierra, tienen la capa de contenido y tienen la capa de interacción social. Sobre la base de esto ya podemos entender casi cualquier tipo de metaverso. Ahora, tipos de metaversos que podemos encontrar. Os había comentado antes. Tenemos juegos que ya representan metaversos. Tenemos películas que ya han representado los metaversos más de una vez. Entre ellos mi favorita, la saga de Matrix. O sea, porque es un metaverso como tal, un poquito apocalíptico, pero es un metaverso como tal. Entonces podemos distinguir si hay películas y juegos que representan metaversos y también hablamos de metaversos creados en blockchain. Tenemos 2 tipos de metaversos principalmente hablando. Aquellos que son centralizados, los que a día de hoy, por ejemplo, se pueden utilizar desde cualquier servidor o desde cualquier ordenador de modo online, conectado a Internet. Y por otro lado tenemos los totalmente descentralizados, que son los que están creados sobre una blockchain y que además permiten esa creación de una economía paralela. Diferencias súper obvias. Si en uno toda la información está centralizada en una compañía, el poder está en esa compañía. El registro de los usuarios en esa compañía. Los datos controlados en esa compañía. Es decir, que si Meta, es decir, Facebook, crease un metaverso, ¿quién controlaría toda la información y el comportamiento y las interacciones sociales que se crean dentro de ese metaverso? Mark Zuckerberg, tenerlo por seguro. Y por lo tanto, si lo que estamos hablando es de un metaverso creado a nivel de descentralización y estamos hablando de descentralización y de nodos, estamos hablando de un metaverso descentralizado y por lo tanto estamos hablando de metaversos cuyo poder reside en los usuarios.
Es decir, son los usuarios los que controlan, son los usuarios los que se ponen de acuerdo. No hay un gobierno central, no hay un poder central y no hay un control de flujo de datos centralizado. ¿Qué es lo bueno que tiene la centralización? Que el desarrollo y la escalabilidad son mucho más rápidas, mientras que en la descentralización estos dos conceptos son bastante más lentos, porque al final, ¿cómo innovamos más rápido? Manteniendo la información totalmente protegida y secreta, pero también compartiendo algo, no todo. Sin embargo, si lo compartimos todo, si sometemos todo a decisión popular, tardamos más. A la vista está de cómo va la sociedad. Dicho esto, tenemos los dos tipos de metaversos, el centralizado y el descentralizado, pero sobre todo tenemos casos de uso y tenemos aplicaciones, pero muchísimas. Entre ellas, desarrollo de aplicaciones, aplicaciones como las que a día de hoy controlamos a través de un teléfono móvil. Tenemos también juegos y apuestas, como estábamos hablando antes, Sims, GTA, Fortnite, el World of Warcraft, que seguro que a todos nos suena, que también era un metaverso. Es decir, juegos descentralizados, con tokens totalmente descentralizados y registros descentralizados. También tenemos la posible creación, como habíamos dicho, en esta capa de contenido, crear escenas 3D que en un futuro, cuando sea posible, podrán ser experimentadas por los usuarios a través de unas gafas de realidad virtual, a través de unos cascos, a través de sensores. Es decir, estamos hablando básicamente de crear una realidad, como decíamos al principio del todo de la introducción, totalmente paralela, una economía totalmente paralela a la realidad. Asimismo, ¿para qué sirven los metaversos? Para agregar contenido. Decía yo antes, tenemos una parcela de tierra y yo en mi parcela de tierra quiero crear contenido única y exclusivamente de rock. Cuando hablamos de agregación de contenido hablamos justamente de eso. En las parcelas de tierra dentro de los metaversos se puede generar contenido única y exclusivamente relacionado con un tema e incluso si yo creo aquí una parcela de rock, ¿quién no le impide a otro usuario crear al lado otra parcela dedicada a otro tipo de rock? Y a los demás usuarios hacer exactamente lo mismo y terminar creando un barrio solo dedicado al rock, al metal o al heavy, por ejemplo, o si hablamos de juegos, a juegos de disparos o a juegos de aventura. Es decir, podemos llegar a crear y agregar contenido en los diferentes barrios. Y podemos crear además, esto es muy importante, zonas de tráfico alto. Todos hemos visto imágenes de Piccadilly Circus, por ejemplo, que es esa plaza de Londres famosísima en la que tenemos unas pantallas enormes. Por allí pasan millones de personas a diario. En un metaverso puede pasar exactamente lo mismo. Podemos replicar exactamente la misma escena y poner la misma cantidad de publicidad con la misma frecuencia. Asimismo, lo podemos utilizar, como decía, y lo estaba introduciendo ahora mismo el concepto, para la publicidad. Es decir, podemos poner vallas publicitarias, se pueden poner vallas digitales y podemos anunciar contenido a través de un metaverso. Asimismo, ¿para qué también sirve un metaverso? Para los coleccionables. Esta idea de coleccionable no es única y exclusiva de los metaversos, pero sí que se refiere a lo que decíamos antes de los tokens no fungibles, esos tokens únicos que no se pueden intercambiar y que no se pueden reemplazar. Una obra de Monet no se puede reemplazar ni se puede intercambiar. Eso es un coleccionable. Pues gracias a estos tokens no fungibles podemos representar eventos, podemos registrar bienes totalmente únicos que solo nos pertenezcan a nosotros, a un grupo de usuarios. Asimismo, pueden servirnos para la interacción social. Los grupos de chat no nos son totalmente ajenos, el WhatsApp no nos es totalmente ajeno, o incluso cualquier tipo de mensajería. Los metaversos podemos hacer el mismo tipo de interacción social entre los diferentes usuarios. Y cuidado, que no solo hablo de texto y escribir con un teclado, sino que también estoy hablando de que con la posibilidad de unas gafas de realidad virtual pueda ver el avatar de mi compañero y asimismo hablar con él. Y cuidado que, por cierto, hay empresas a día de hoy españolas que están empezando a trabajar en la capacidad para identificar a personas de forma única con su voz y con efectos de sonido y con efectos ambientales. Y no es, o sea, quiero decir, no estamos hablando de Estados Unidos, ni estamos hablando de China ni de Japón, estamos hablando de empresas españolas que están tirando por la parte de identificar a personas
mediante una identidad sónica, única y suya propia, con el fin de permitir la interacción social en el metaverso y crear chats de voz. Sin necesidad, es decir, tú por WhatsApp puedes enviar un audio y te identificas como tal y hablas por audios. Pues en el metaverso, si no pensamos en un metaverso con sonido, la interacción se hace a través de ordenador o se hace a través de mensajes. Pero si lo haces a través de mensajes de voz, te identificas a ti mismo. Y es esa capacidad de grabar la voz, tratarla, adaptarla al metaverso y además incluso crear con esa voz tokens únicos de tu propia voz que tú solo puedes utilizar. Tu dinero, tu identidad. Los tokens no fungibles también sirven para la identidad. De hecho, en 2017 ya había proyectos de identidad descentralizada. Se llama Uport, por cierto, y además el documento de presentación es bastante interesante. Decíamos, los metaversos son mucho y vamos a empezar a la parte guay, la parte que más entiendo, porque ya una vez hecha la introducción vamos a empezar a hablar de números y podemos empezar a hablar de implicación, que de esto entendemos todos. Sobre todo de números. Últimamente todos entendemos mucho de números. Si os fijáis, arriba os he puesto la capitalización de las 3 metaversos principales a día de hoy, de los 3 que más dinero mueven y de los que en conjunto la cantidad de dinero que se está moviendo a día de... Lo consulté ayer por la noche. Decentraland mueve, voy a hablar en este caso hablo en americano, 4 billones de euros, Sandbox también, Axie Infinity también, pero es que de los proyectos de metaverso que hay a día de hoy, podemos llegar incluso a los 20 billones de euros. Y estamos hablando de un concepto que empezó, aunque hace bastante tiempo, a aterrizar y a tener calado en la sociedad poco menos que mediados del año pasado. Es decir, 20 billones de euros en menos de un año. Esto no es poco, esto es para asustarse. Normal que Hacienda quiera meterle las manos, obviamente. Lo que decíamos, estudios y estadísticas. Todo muestra que el metaverso va a ser una realidad virtual, que va a ser una economía totalmente paralela y que además va a tener bastante peso en nuestra vida. ¿Cambiará eso nuestra forma de interactuar? ¿Cambiará eso nuestra forma de comprar? De ir a la compra, de comprar algún tipo de coleccionable, imaginemos la filatelia, que es algo súper básico, que son coleccionables súper básicos que siempre han estado con nosotros. Pues la filatelia se puede dar en un metaverso sin ningún tipo de problema y además sobre cualquier tipo de bien. Aquí os pongo una pequeña captura de pantalla del que para mí además es el metaverso principal y el metaverso que además creo que más posibilidades tiene. Esto es opinión propia. Es el que más posibilidades tiene porque además su proyecto se basa justo en todo lo que he estado explicando durante toda la presentación, que es la creación de una tierra totalmente digital sobre la que los diferentes titulares pueden crear contenido y sobre la que esos titulares pueden permitir que el contenido no solo se cree, sino que se transaccione con él y que además los usuarios puedan interactuar con él. Evidentemente, todavía queda bastante para poder verlo. Cuando digo bastante, y teniendo en cuenta la evolución y la velocidad a la que estamos evolucionando a nivel tecnológico, no estoy hablando de 20 años, estoy hablando a lo mejor de 5 o 10. Estamos hablando de que los términos ahora mismo de largoplacismo ya no son los 50 años que se pensaba antes. Ahora hablamos de que el largo plazo son 5 años o como mucho 10. Y 10 ya estamos hablando de casi un cambio de ciclo, de era totalmente diferente. Porque echad la cuenta hacia atrás y haced un poco de memoria. ¿Qué tecnología había en 2012? ¿Qué tecnología hay a día de hoy? El salto es brutal. Pues si hablamos de que probablemente en 2025 podamos estar contando con un Decentraland perfectamente, que pueda funcionar perfectamente. Aquí os había puesto una captura del otro proyecto que también está moviendo muchísimo dinero. En este caso estamos hablando de The Sandbox. The Sandbox no está tanto pensado como para crear una realidad virtual totalmente paralela, sino que está pensado para crear un campo de juego totalmente virtual.
Es un campo de juego como los que existen ya a día de hoy, pero que está sustentado sobre la tecnología blockchain y cuyos activos principales están representados mediante activos intangibles. Y ahora, vale. Y ahora las implicaciones. Y esta es la parte interesante y aquí, si queréis interrumpirme para levantar la mano porque no estéis de acuerdo o porque queráis opinar o porque queráis hacer una pregunta, estaré más que encantado de recibirla. Hablamos de implicaciones y hablamos, como no, que llevaba mucho rato sin mencionarlo, por cierto, yo soy un perfil legal, hablamos de derecho. Hablamos de la capacidad de los legisladores de crear normas. Por poner un ejemplo, si el legislador español ha tardado prácticamente de media entre 4 o 5 años en transponer normativa europea, ¿os imagináis lo que puede tardar normativa europea sobre alimentos, sobre controles, sobre control presupuestario? Es decir, os estoy hablando de cosas reales. ¿Os imagináis la capacidad que tiene el legislador español o europeo de crear una norma para esto? O sea, a día de hoy es bastante difícil. Decía antes en la presentación que yo no solo soy un perfil legal, sino que básicamente me dedico a tecnología. Yo llevo toda mi carrera viviendo con el derecho por detrás. Con el derecho por detrás quiere decir que estoy continuamente adaptando normas que no han sido creadas para lo que tenemos a día de hoy. Estoy adaptando proyectos que no tienen en cuenta esta normativa que tenemos a día de hoy. Y los estoy adaptando a esa normativa. Para que os hagáis un ejemplo, cuando hablamos de un Amazon, que básicamente es una tienda online, un marketplace, donde diferentes personas pueden vender y comprar objetos, y esto lo conocemos todo el mundo, Amazon. Cuando hablamos de un Amazon, hablamos de muchísimos contratos, pero entre ellos hay uno principal, y es un contrato de distribución. Quien vende objetos a través de Amazon está suscribiendo un contrato de distribución con la compañía Amazon. Ese contrato está regulado por un código de comercio de 1800. Y estamos hablando de finales de 1800. Y fijaos que aún así se está utilizando. Y se utiliza bien y por ahora no hay problemas, ¿eh? Es decir, que tú te vas a una corte o te vas a un tribunal y lo puedes discutir sin ningún problema porque al final estamos hablando de una figura clásica de derecho. Y cuando hablamos de propiedad, nos podemos referir a la propiedad del derecho romano, nos podemos referir a la propiedad capitalista de 1800 y aún así se sigue aplicando, ¿eh? Que aquí no hay ningún problema ni nos hemos vuelto locos. Es más, yo sobre todo, que además estoy especializado en negocios digitales, yo estoy aplicando una norma de 2002. Si os decía antes, imaginaos todo el cambio que ha habido en 10 años, imaginaos si yo estoy aplicando una norma de 2002 a cosas como, por ejemplo, ese banner tan molesto que aparece en la página web que pone acepta aquí las cookies, o configura aquí tus cookies, o recuerda tus preferencias y utiliza solo las cookies necesarias. Eso es una norma de 2002 y a día de hoy se sigue aplicando y todavía no se ha reformado. Que borradores hay, eso sí, pero bueno, ya se aplicarán. Pero bueno, al caso, derecho y tecnología. El derecho va siempre por detrás de la tecnología, lo que no impide que no podamos aplicarlo. Y además el derecho, si está en todo, cuando digo que está en todo, está en todo. Este escenario está regulado por derecho. Y si nos vamos al espacio e intentamos regular el espacio que cada uno de los satélites de cada uno de los países o federaciones espaciales orbitan alrededor de la Tierra, eso también está regulado por derecho. Es más, está también regulado por derecho incluso los mares. Los mares hasta determinado punto también está regulado por derecho, con lo cual, ¿quién nos hace pensar que realmente el derecho o la legislación no vaya a entrar en el metaverso o en esta tecnología? Lo dudo. Cuestión diferente es que podamos aplicar la normativa a día de hoy. Pero si os fijáis, yo llevo aplicando normativa toda mi carrera me he pasado aplicando normativa de 1800 y no hay ningún problema. Con lo cual, ¿quién me dice a mí que realmente no vaya a poder aplicar la misma normativa al metaverso? Si al final las figuras contractuales, los contratos, los retos legales son iguales. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es cómo lo representamos y cómo se realiza esa experiencia de compra-venta, por ejemplo. Es la única diferencia. El contrato de compra-venta electrónico, dime. ¿Me escucha? Sí. Sí. Que tampoco es lo mismo porque al final en el metaverso o en la realidad virtual tampoco estamos identificados, como has dicho, por un DNI. Entonces la persona
en el caso de que quisiéramos plantear alguna demanda o algo contra alguien, ¿cómo la planteamos? Bien, eso es uno de los retos y me gusta la pregunta, que es, por cierto es bastante buena. La cuestión es, si yo hablo de contrato de compraventa, y esto es una pregunta, o sea que dejadle el micrófono porque tiene que contestar. Si yo hablo de un contrato de compraventa entre A y B, ¿no me aplica la normativa simplemente porque yo no conozca a A y a B? ¿Me aplica o no me aplica? Sí, sí que te aplican. Pues esté identificado o no esté identificado, el contrato de compraventa existe. Es más, te voy a dar un dato. El propio Código Civil, en su articulado de 1800, regula que existe contrato desde el momento en el que las partes lo acuerdan. Sí, pero las partes tienen que estar identificadas. ¿Ah, sí? ¿No? No. Nunca. No tiene por qué. De hecho, el Código Civil no dice nada de identificación. De hecho, los elementos esenciales de los contratos, en ninguno de ellos está en la identificación. Y además, para más INRI, el contrato no tiene forma salvo que una normativa especial lo diga. Es decir, que un contrato de compraventa se puede celebrar ahora mismo entre tú y entre yo mismo sin necesidad de que hagamos absolutamente nada más que intercambiar algo. Ya. Se puede aplicar. Pues pensaba que era necesaria la identificación. Vale. Entonces, el contrato de compraventa sigue estando regulado exactamente igual y no va a haber ninguna diferencia. Cosa diferente es lo que tú comentas, que luego lo hablaremos. La capacidad de resolver conflictos. ¿Cómo vamos a resolver esos conflictos? ¿Cómo nos los vamos a llevar a una corte tradicional? Y esto es otra pequeña mini puya. ¿Cómo nos vamos a llevar eso a tribunales en los que se sientan personas, por poner un ejemplo, personas que llevarán 40 años en su carrera y que además la gran mayoría no han recibido ni siquiera un curso de formación sobre derecho de la Unión Europea y llevamos en la Unión Europea desde 1986? A día de hoy, las horneadas de jueces que salen nuevas, la formación que tienen en derecho de la Unión Europea es mínima. Y vivimos dentro de Europa, señores. Pues no hablan de contratos de desarrollo de software, no hablan de contrato de distribución de software o de hardware. Y son cosas que a día de hoy ya están dentro de nosotros. Están con nosotros y no se les enseña sobre eso porque se les sigue enseñando sobre los mismos códigos de 1800 una y otra vez. Entonces, pregunta para la audiencia. ¿Vamos a necesitar una nueva regulación? ¿Sí o no? Y cuidado que lo que yo digo es una opinión, que esto no es cátedra ni es dogma. ¿Necesitamos una nueva regulación para regular todo el metaverso? ¿Tenemos que cambiarlo todo? ¿Alguien que me dé una propuesta medianamente desarrollada, por favor? Que levante la mano quien se atreva a dar una propuesta desarrollada. Al pobrecito lo estáis haciendo correr, podría haber pasado por aquí enfrente. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bueno, yo soy, lo he dicho antes, ingeniero electrónico, soy usuario y inversor de varios metaversos como Decentraland, Axie Infinity, también invierto en Meta. Y mi opinión en este aspecto es que obviamente se va a intentar regular como sea, porque como tú has dicho, hay muchísimos millones y millones y lo sabrán cada mes más, pero tecnológicamente, con la tecnología que has explicado, la criptografía, la descentralización, es casi imposible regular al 100% toda esta tecnología. O sea, obviamente van a poner trabas, ya las hay, pero como tú dices, en muchos metaversos, en muchas DeFi, en varias blockchain, la mayoría no hace falta identificación. Y si quiere, o sea, si tu blockchain o tu metaverso que has creado, si tú quieres, no va a hacer falta. Entonces, yo luego la pregunta que te quería hacer más tarde era que tu opinión acerca de si se puede llegar a criminalizar el uso de esta tecnología. Pero bueno, esto es mi opinión. O sea que es imposible el hecho de legalizarlo al 100%. Como tú dices, la tecnología avanza cada vez de manera exponencial. Ya no hablamos casi ni de años, sino de semanas. Y es imposible, mi opinión es que es imposible que legalmente, a la velocidad que va la burocracia,
por lo menos en la Unión Europea, alcancen a la tecnología. Es imposible. Vale, gracias. Estoy de acuerdo, no puedo decir lo contrario. De hecho, llevaba todo el rato como con la misma idea, ¿no? El derecho siempre está por detrás de la tecnología. ¿Por qué está por detrás de la tecnología? Porque es que es imposible. De hecho, uno de los principales dogmas de la regulación europea y del legislador europeo es: no cortes la innovación, déjala que fluya y ya luego vamos nosotros intentando solventar los pequeños y parchear los diferentes problemas. Es imposible intentar regular algo sin que quede obsoleto. Para que os pongáis un ejemplo, por poneros un ejemplo, más que nada porque además me toca a mí directamente, también estoy especializado en privacidad. Cuando salió el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que además hace referencia a un derecho fundamental de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y de la Constitución Española, ¿vale? El derecho a la protección de datos lleva siendo regulado muchísimo tiempo. Y cuando salió el nuevo reglamento en 2016, ya en 2016, cuando los que nos dedicábamos a ello lo leímos, dijimos: esto está obsoleto. Y empezó a aplicarse en 2018. O sea, imagínate, si un reglamento que sale en 2016 como algo totalmente novedoso ya sale directamente obsoleto, imaginaos qué va a pasar con el resto de la regulación. Con lo cual coincido contigo, es imposible que la regulación esté a la par que la tecnología. Por lo tanto, y basándonos en la idea de que la regulación actual que tenemos un código de comercio y un código civil de 1800 y todavía se sigue aplicando, los fundamentos regulatorios se van a poder seguir aplicando exactamente igual. Cosa diferente es que podamos regular los diferentes detalles y las diferencias y esos pequeños matices que aplica la nueva tecnología. Esto es lo diferente y esto es lo interesante. Es decir, la regulación, la base va a seguir siendo la misma. Con lo cual, si alguna vez alguien nos intenta prometer que se puede borrar toda una legislación entera y volver a sustituirla por una nueva propuesta, es la cosa más loca que se pueda ocurrir. Es decir, eso es imposible. Sobre todo cuando hablamos de derechos o cuando hablamos de libertades. Pero lo importante del mensaje que quiero que os cale y que quiero que con el que salgáis de aquí es: el derecho va a estar siempre por detrás. Eso es obvio. Y no podemos culparlo por ello porque es imposible regular el futuro, no se puede. Es más, cuando intentamos regular el presente ya sale obsoleto, con lo cual imagínate. Entonces, ¿saldrá normativa que consiga regular los diferentes detalles? Pues probablemente sí, pero si estamos hablando de que los primeros metaversos van a empezar a proliferar a partir de 2025, la normativa no la podemos esperar hasta 2030 o 2035. Pero eso no nos va a impedir participar con seguridad. Es más, resolución de conflictos. La resolución de conflictos a día de hoy en entornos blockchain existe. Existe, y ¿qué es lo que hace falta? Que todo el mundo esté de acuerdo, que haya un consenso y que además eso se reconozca. Porque si todos los que estamos en esta sala montamos un Estado me refiero país, ¿vale? Estamos todos de acuerdo en regular, por ejemplo, lo más trivial del mundo. Multa de 600 euros para aquel que se deje los excrementos de la mascota, que sería muy asqueroso, ¿no? Pero que se deje los excrementos de la mascota por aquí cuando lo está paseando. Y todos estamos de acuerdo en eso. Y nosotros le hemos imbuido de poder a alguien para que cree esa normativa porque todos estamos de acuerdo en eso. Si todos estamos de acuerdo para designar un líder, o hay facciones y cada uno designa el suyo y luego entre ellos discuten, estamos hablando ahora mismo de democracia y de política, ¿qué nos va a impedir en un metaverso que seamos capaces de hacer exactamente lo mismo? ¿Perdón? Pues funcionamos por mayoría. Con lo cual, bueno, eso no, yo tengo ahí mis opiniones, ¿eh? No voy a intentar ser muy anarquista hoy, pero tengo mis opiniones. Pero básicamente así funciona. Los sistemas van a seguir aplicándose. Los sistemas políticos, los sociales, los económicos se van a seguir aplicando exactamente igual. La única diferencia es que tendremos que ajustar esos pequeños detalles tecnológicos. Con lo cual, la tecnología a día de hoy va a estar por delante siempre y el derecho va a estar siempre obsoleto, pero lo podemos aplicar, pero vamos a poder tener resolución de conflictos. Otra cosa es que si nos vamos a un tribunal va a ser bastante difícil conseguirlo. Un tribunal me refiero fuera de la blockchain. Dentro de la blockchain no va a haber ningún problema, de hecho existe el proyecto de Aragón.
que es bastante interesante, que por cierto es un proyecto español. O sea, que echadle un vistazo. Seguimos. Implicaciones. Implicaciones legales, implicaciones económicas. Implicaciones legales, decíamos, la legislación a día de hoy puede ser perfectamente aplicable, aunque no sería del todo recomendable. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta los pequeños detalles de la nueva tecnología, que era lo que decíamos. Y implicaciones legales como descentralización del poder. Hablábamos que la tecnología blockchain es totalmente descentralizada, que no depende específicamente de un gobierno, que no depende de un servidor, que no depende de una única empresa. Descentralizada quiere decir que depende del consenso de todos y cada uno de nosotros si nos referimos a esa prueba de concepto que decíamos de crear una blockchain en esta sala. Pues entonces, ¿qué pasa? Anarquía y cerveza fría. No, anarquía. Todos vamos a tener poder, todos vamos a poder ser capaces de aplicar nuestro deseo, nuestra voluntad, va a existir, esto va a ser un poquito raro, va a existir el amor al prójimo, vamos a respetarnos todos entre unos y nosotros, va a poder existir la anarquía. ¿A día de hoy puede existir la anarquía? ¿Alguien es capaz de contestarme? ¿Y por qué creemos que es imposible? Y esto es filosofía pura. Y yo soy de legal, pero bueno, y estoy hablando de tecnología, pero fijaos como filosofía, sociología, política, economía, el metaverso tiene implicaciones a todos los niveles. No solo el metaverso, la tecnología en general. Y estamos hablando de filosofía, estamos hablando de sociología, de política, de cómo interacciona el ser humano, de cómo interaccionamos como ciudadanos y de cómo funciona la democracia. Amigos, la democracia se supone que el poder reside en el pueblo. Si estuviese el poder totalmente descentralizado, sí que hablaríamos de que el poder realmente reside en el pueblo. Lo que pasa es que como es imposible ponernos todos de acuerdo, como decíamos por aquí por la primera fila, porque es imposible, tenemos que designar representantes y al final hemos terminado creando sistemas. ¿Es una pregunta o es un... ¿Perdón? Bueno, es relativo y aquí caben todas las opiniones. Esto depende. O sea, podemos creer que es imposible ponernos de acuerdo y podemos creer que es posible ponernos de acuerdo. Aquí también depende de lo persuasivos que seamos y la capacidad que tengamos de convencer o de crear un nuevo concepto de bien común. En los metaversos a lo mejor una de las implicaciones sociales que tiene es esa, que cambiamos nuestro concepto de bien común, que cambiamos nuestro concepto de cómo funciona la economía, la política, las interacciones a nivel de centros de poder. Pero básicamente, volvía otra vez al tema, una de las grandes implicaciones legales que tiene este tipo de tecnología y sobre todo los metaversos es la capacidad de resolver los conflictos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo tendremos que hacer dentro y tendremos que crear normas de resolución de conflictos adaptadas única y exclusivamente a los metaversos. Implicaciones económicas, y voy terminando. Implicaciones económicas. Decíamos que los metaversos son realidades totalmente paralelas, en las que se puede intercambiar bienes, en las que podemos intercambiar servicios, en las que podemos crear contenido, en las que podemos monetizar y cobrar por la creación y venta y alquiler de ese tipo de contenido. Podemos crear una estatua, venderla. De hecho, cuando salgáis de esta puerta, todos aquellos que tengáis móvil, os recomiendo que busquéis CryptoKitties. Los CryptoKitties es una acción de un artista que decidió empezar a crear y tokenizar representaciones de gatos de la suerte chinos en diferentes colores. El tío se está forrando. Hay algunos de ellos que se han vendido por más de $40.000. E incluso por millones, o sea, por millones de euros no. Pero estamos hablando de miles y cientos de miles de dólares por hablar de un gato. Es decir, de la representación digital de un gato de colores que mueve el brazo. Ya está. Es decir, vamos a poder volver a crear este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que este tío se está forrando porque no hay intermediarios. Porque no hay una productora de por medio, porque no hay un poder de por medio, porque no hay alguien, una galería que le cobre una cantidad, una comisión por mostrar su obra de arte. Por eso el tío se está forrando, porque accede directamente al público sin necesidad de que haya algo de por medio. ¿Pregunta? La propiedad intelectual te protege la obra desde el mismo momento en el que tú la creas.
Independientemente, También. claro. Pero entonces, por ejemplo, a ver, que yo me empiezo a entender. Yo es que estoy, de verdad, tengo la cabeza, a mí me queda muy grande, lo admito, pero he aprendido cosas. Pero, por ejemplo, el otro día leí que alguien ha comprado la Alhambra en el metaverso para explotarla comercialmente. ¿Solo se puede vender una vez o se puede vender varias? Si está representada por un token no fungible, solo se puede vender una vez. ¿Y quién dice esto, que solo se puede vender una vez? La propia tecnología. La tecnología de registro descentralizado y distribuido lo que provoca cuando hablamos de un token no fungible es que una vez vendido ese token, como tenemos un registro permanente, distribuido y además inalterable, no se puede volver a vender. O sea que si los propios gestores de la Alhambra quisieran ahora comprarla para hacer cualquier cosa con la Alhambra de manera virtual, tendrían que llegar a un acuerdo con ese esa usuario. persona que lo ha comprado. Tal cual. Vale, ahora ya empiezo a entender lo de los tokens. Por eso digo que la normativa a día de hoy todavía se puede aplicar y la podemos aplicar a los metaversos también. Es exactamente lo mismo, la diferencia es que la Alhambra es patrimonio de la humanidad y está protegida por una serie de normas de derecho administrativo y evidentemente está protegida por el Estado y no se puede mercadear con ella, pero si hacemos una representación digital de la Alhambra, ¿quién lo impide? De hecho, a día de hoy, atentos porque tenemos en Valencia un proyecto de criptofallas. O sea, es decir, y es un proyecto valenciano y además es un tío muy visionario que quiere meter este tema de criptofallas dentro de los metaversos. O sea, es decir, y las fallas son únicas. Las fallas se hacen una vez, se queman y dejan de existir. Pues en un token no fungible sería exactamente lo mismo. Y te hago otra y ya dejo a la gente también. Pero también he leído que hay personas que se compran parcelas en el metaverso al lado de una casa de un famoso Sí. y que tienen muchísimo valor. Sí. Pero ¿dónde está la cuestión de comprar una casa virtual al lado de un famoso? ¿No? ¿Lo ven en tiempo real esa casa o qué pasa? ¿Por qué tienen ese interés? Aquí porque vivimos en Valencia y no estaríamos tan acostumbrados al famoseo, pero tú te vas a Beverly Hills y literalmente los terrenos se revalorizan conforme la cantidad de famosos que hayan vivido en una de las casas o no. Es decir, si tú vivieses al lado de la casa de Frank Sinatra, tu casa vale más que si vives al lado de la casa de... yo qué sé, sí, por ejemplo, yo qué sé, no se me ocurre ahora mismo un ejemplo de alguien que sea menos influyente que Frank Sinatra, pero yo qué sé, de Brigitte Bardot, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y tu casa valdría menos, pues esto es exactamente lo mismo. No hemos dicho antes que en el metaverso podemos crear tierra, esa tierra le podemos aplicar contenido y podemos crear barrios de contenido, agregación de contenido y sobre todo también podemos crear zonas de alto tráfico como podría ser un Madison Square Garden, una Quinta Avenida, una calle Colón, una Gran Vía de Madrid, un Paseo de la Castellana. Son zonas de alto tráfico. Las zonas de alto tráfico se van a vender mucho más caras que las zonas de bajo tráfico, con lo cual esto me lleva a pensar una cosa y es otra de las grandes implicaciones a nivel económicas. ¿Vamos a trasladar la desigualdad que existe a día de hoy al metaverso? ¿Se crearán los mismos paradigmas de desigualdad? ¿Sí o no? He ahí la confianza en el ser humano. Total. Y además, una cosa bastante importante sobre los metaversos y sobre las implicaciones económicas. Sin fronteras. Estamos hablando de servidores y estamos hablando de Internet. No estamos hablando de países. Estamos hablando de fronteras a nivel propiedad. Propiedad sobre una tierra, propiedad sobre una determinada parcela. Pero no estamos hablando de que la propiedad esté situada en el territorio geográfico de España o en el territorio geográfico de Francia y tenga una normativa diferente u otra, con lo cual esto me lleva a pensar una cosa. Posiblemente a día de hoy podamos seguir aplicando el mismo derecho que siempre hemos aplicado al metaverso, con algunas diferencias, con algunos matices, pero me lleva a pensar que a lo mejor si confiamos un poco más en el sistema que tenemos a día de hoy, puede que creemos un único sistema de derecho. ¿Alguien eso lo ve viable? ¿Dónde está la respuesta? Que con la mascarilla no lo veo. A ver.
Sí. Es universal, pero está reconocida por todos los países. Vale. Vale, perfecto. Bueno, básicamente hablábamos de implicaciones a todos los tipos, a todos los niveles, pero una de las implicaciones más directas que tenemos es la creación de un nuevo Internet. Vamos por la tercera fase. La primera fase fue el Internet de los 90, que era un Internet también descentralizado, pero era difícilmente escalable y en el que solo teníamos el protocolo de email. Luego la Web 2, que es la segunda fase de Internet, en la que todo se centralizó y se hizo más conveniente. ¿Por qué? Porque yo ya no tenía que alojar en mi propio servidor el contenido, lo alojaba un tercero. Y tercero, el Web 3, que es la fase en la que estamos entrando ahora y en la que se supone que vamos a combinar la capacidad de no tener que alojar el contenido yo mismo y la parte de descentralización. Por supuesto, implicaciones a nivel general, pues las hemos estado comentando durante toda la presentación. Nuevo sistema de derecho, mejor distribución de la riqueza, sociedad mejor organizada y muchísimo más transparente. Son preguntas abiertas y lo que yo quiero a día de hoy de esta charla que os he dado no es que aprendéis qué es el metaverso, qué es el blockchain, qué son los tokens, qué son las criptomonedas, sino que os centréis en esas 4 preguntas. En la capacidad que tiene el metaverso de ponerlo todo patas arriba. Aquí hay una pregunta. A ver, mi pregunta es al revés, no es el metaverso, sino el metaverso hacia la sociedad. Dadas las características que tiene de democrático, de resolución de conflictos y sobre todo la característica que yo veo más importante de la incorruptibilidad. ¿Qué pasaría si eso lo aplicáramos a nuestro sistema político, por ejemplo? Pues, es decir, ¿cómo podría eso, pues unas elecciones más limpias, unos políticos que luego prometieran y tuvieran que hacer lo que han prometido, y etcétera, etcétera? Pues de hecho, hablamos del metaverso, pero la tecnología blockchain a día de hoy, si la adoptásemos a un nivel más general, lo permitiría, porque de hecho en Brasil han surgido también iniciativas de voto descentralizado, y hablamos de voto como tal, es decir, el registro del voto para que no haya problemas con el recuenteo y no haya problemas luego de elección de candidatos. Y también además tenemos sistemas de votación muchísimo más transparentes, es decir, aplicable es, se puede hacer, se puede conseguir, la cuestión es, ¿nos interesa? ¿Nos interesa a nosotros? ¿A quién les interesa? Esto es una pregunta abierta y no me posiciono más a nivel de política porque si no voy a salir de aquí con un botellazo. Con lo cual, dicho esto, hay una pregunta más. Tenemos un minuto, creo. Última pregunta, ¿no? Sí, hace un momento has dicho que habían 3 o 4 metaversos que se estaban configurando. Sí. Supongo que se estarán creando por empresas privadas. Algunos de ellos, a ver, esto es una característica de los metaversos a día de hoy. Muchos de ellos están siendo creados por consorcios y grupos empresariales privados y otros se están siendo creados de forma más bien altruista por grupos de usuarios que lo único que quieren hacer es crear ese metaverso para que todo el mundo lo pueda utilizar. Pasa en el caso de Decentraland. Decentraland, la gestión se está haciendo a través de blockchain y la creación se está haciendo a través de blockchain. A día de hoy hablamos de una cooperativa y hablamos de un grupo de interés que lo está controlando todo y que lo está desarrollando todo, pero que en un momento dado va a permitir la participación de todo el mundo y va a permitir que eso se regule por sí solo. Bueno, ahí está, porque si lo estaba haciendo una empresa privada, yo me imagino que él querrá sus beneficios ahí. Claro. Entonces, claro, Aquí ya no es todo descentralizado verdaderamente. Habrá un mando y la hay que cuestión reorganizar. exacto, la cuestión es la capacidad de que ese grupo tenga de crear algo y no intentar sacarle provecho económico. Simplemente dejarlo, como por ejemplo pasa con el navegador Mozilla Firefox. Correcto. Es que yo creo que el futuro será cuando llegue ya el tema ya que pues que se cree entre todos, pero mientras lo creen las empresas privadas vamos a seguir igual. Eso es. Y creo que ya podemos dar por finalizada porque vamos sin tiempo. Así que muchísimas gracias.